Hola, soy Escoatl Vargas de Conversaciones en Casa y hoy tenemos a Paulina Serna como parte de nuestros programas de historia de la música para hablarnos sobre el Renacimiento. ¿Cómo estás, Paulina? Bien, ¿y tú, Iscoatl? Muy bien. ¿Y por qué no nos cuentas un poco como de lo que haces? Claro que sí, soy músico. eh, Toco dos instrumentos, el violín, el que todo el mundo conoce, y también toco la viola da gamba, que es un instrumento que surgió en algún punto de finales de la Edad Media y que se volvió muy famosa precisamente en este periodo del Renacimiento. Qué Soy, interesante. ujú. Y ya pasando al programa, ¿cómo qué define el Renacimiento o por qué, o sí que es lo que lo define como periodo? Bueno, el Renacimiento como periodo histórico lo definen una serie de acontecimientos que sucedieron sobre todo en Europa y con vista a Europa, ¿no? Entonces, mira, podemos ir viendo la presentación y vamos hablando un poco, ¿no? Entonces, bueno, la música en el periodo del Renacimiento, así decidí llamar a esta presentación porque aún para los historiadores de la música es un poco complejo definir un marco histórico temporal para la historia de la música, ¿no? Es más fácil definir las cosas que estaban sucediendo en la humanidad y decir que lo que vamos a ver hoy es la historia que acompaña, la música que acompaña a esos acontecimientos históricos, ¿no? Dentro del terreno de la humanidad se da esta vuelta a los valores clásicos, ¿no? Entendiéndose por clásicos los valores griegos, un poquito romanos también, ¿no? Pero dentro de la música, dentro de la historia de la música, la vuelta o el intento de volver a los valores griegos no se dio hasta el siglo XVII, que básicamente ya es, bueno, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, que ya es el barroco en la música, ¿no? Entonces, por eso se suele decir del Renacimiento que es esta música muy especial que acompaña a lo que estaba sucediendo en la historia de la humanidad, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, como podemos ver aquí en la pantalla, por ejemplo, este primer acontecimiento que puse es que Juana de Arco fue quemada en la hoguera en el año de 1431. ¿Por qué es importante para nosotros, hablando de historia de la música? Porque Juana de Arco le dio un impulso al espíritu francés, ¿no? Que ya se veía un poco digámoslo de manera bonita, como un cabizbajo, ¿no? Para la época en la que Juana de Arco tomó las armas, ¿no? Eh, Ella tomó parte de esta guerra larguísima, que se le dice de 100 años, pero en realidad duró 116 años. Fue una guerra agotadora para ingleses y franceses. Entonces ella le vino a dar un impulso a los franceses. Después vamos a ver en qué influye esto en la música. Luego, un evento muy importante de la historia de la humanidad en todo, ¿no? Fue que Gutenberg inventara la imprenta de los tipos móviles en el año de 1450, ¿no? Eh, Vamos a ver en qué influye eso en la música después, pero para la historia de la humanidad es un momento muy importante, porque el conocimiento escrito empieza a expandirse de gran manera por todo el universo conocido, ¿no? Es un hecho importante que Gutenberg decida imprimir como primera cosa una Biblia y con esto el conocimiento de la Biblia se va a extender a la gente que antes solo tenía acceso a ella si compraba un libro muy caro porque los libros eran hechos a mano y se llevaba muchísimo material producirlo. O tenías un libro muy caro o ibas a misa o conversabas con alguien que supiera de la Biblia. Ahora la Biblia la puede leer cualquier persona que tenga acceso a un libro impreso que, vamos, eran mucho más caros en esa época que ahora, ¿no? Pero Porque era eran muchísimo más hechos a barato mano, que ¿no? No matar. eran, digamos, hechos Ajá, a masa. sí, sí, eran hechos a mano, o sea, se tenían que matar, no recuerdo la cifra exacta, pero montones de ovejas, por ejemplo, ¿no? Porque cada papel, ¿no? Era el pliego del cuero de una oveja, ¿no? Entonces imagínate, para tener libros
de muchísimas páginas, de cientos de páginas, pues tenían que morir, perdón, cientos de animales, ¿no? Entonces era carísimo. El proceso Sí, para tratar la piel era muy caro. Pagarle a la gente que se especializaba en escribir los libros, que además los libros de música veían involucradas a muchas personas. Se cree que había una sola persona que hacía solo las líneas del pentagrama, ¿no? Y que luego había otra persona que solo escribía las notas, y que luego había otra persona que solo escribía los textos de las canciones, y aparte la gente que ponía el libro junto, y si el libro estaba muy decorado, había una persona que se dedicaba a decorarlo. Entonces era carísimo, era mucha mano de obra, se necesitaba muchísimo material, ¿no? Entonces con la invención de la imprenta, la cultura se ve muy favorecida, la diseminación de la cultura, ¿no? Porque es más fácil y menos caro tener un libro que esté impreso, ¿no? El siguiente evento importante es el final de la guerra de los 100 años, que ya vimos que fueron 116, no 100 años. Pero vamos a pensar en este periodo de la guerra de los 100 años, que ya vimos que fue una guerra entre Inglaterra y Francia, como un periodo de intercambio cultural muy importante. Vamos a ver que lo que nosotros llamamos como renacimiento en música está impulsado por lo que hacían los músicos ingleses, y de cierta manera este intercambio favoreció que lo que se hacía en música en Inglaterra se conociera en el continente, y de esta manera esta chispita de la nueva manera, lo que se llamaba la contenance angloise o el sonido inglés, pues disparó el renacimiento en música en el continente europeo, ¿no? También es importante que vemos, como vemos aquí en la pantalla, el final del Imperio Bizantino, todo en 1453, porque llegan los turcos, conquistan Constantinopla, que hoy en día es la capital de Turquía, ajá, y muchos de los sabios y eruditos griegos que vivían en Constantinopla salen huyendo al continente europeo, y también traen con ellos su cultura y su manera de ver el mundo, ¿no? Por eso también el Renacimiento tiene una chispa de cultura griega. Eh, Tenemos aquí, para los que estamos viendo esto en América, que Cristóbal Colón desembarca en lo que hoy llamamos las Bahamas el 12 de octubre de 1492. Entonces la música europea llega a América unos años después, pero empieza a venir a América, ¿no? Para estar un poco situados con la historia de las otras artes, el David de Miguel Ángel Buonarroti se esculpe en 1504. Este es un hecho importantísimo en la historia de la humanidad, ¿no? En 1517, Martín Lutero publica las que son sus tesis, ¿no? Él no tenía pensado hacer una religión separada de lo que ahora llamamos catolicismo, pero fue lo que acabó por suceder, ¿no? Entonces, para la música empieza en este momento un apartado de la música que se conoce como música luterana, ¿no? En la que Bach habría de componer sus más grandes obras religiosas. Bach era luterano, entonces de aquí parten muchísimas cosas, y para la música, digamos, católica también tiene repercusiones, como vamos a ver al final del programa. Eh, Leonardo da Vinci pinta, yo creo que esta es la más famosa pintura de la historia de la humanidad, ¿no? La Gioconda, se cree que entre 1503 y 1519. Y una vez más, para nosotros los mexicanos o americanos, en 1521 se da la caída del Imperio Azteca. Y bueno, ya para ir terminando un poco con este repaso de lo que es la historia durante el Renacimiento, en 1543 se publica de las revoluciones de los cuerpos celestes de Nicolás Copérnico, donde él expone su teoría heliocéntrica. Vamos más o menos viendo en qué terreno filosófico y científico estaba situada la humanidad en esta época, ¿no? Por último, decir que en 1594 se llega para la historia de la humanidad, yo creo que la más famosa historia de amor, ¿no? Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Entonces, eso es más o menos todo lo que pasó durante el Renacimiento, ¿no? Se dice que para el ser humano recobró importancia él mismo como ser, como entidad, y se apartaron un poco los ojos, la mirada de Dios, y se empezó a concebir al ser humano de una manera distinta. Eso es una de las cosas que propicia el Renacimiento, y ya vimos algunas de las cosas que lo impulsaron, ¿no? Ahora, la música que se escribía durante esta época, pues bueno, aquí está en nuestra pantalla una cita de Martin Lefranc,
un escrito en Saboya alrededor de 1440, y él lo que dice es lo siguiente: pues tienen una nueva manera de hacer bellas consonancias en alta y baja música, en ficta. Ficta para los músicos en esta época era poner sostenidos y bemoles, alteraciones a las notas, ¿no? En silencios y en mutación. Y han tomado del modo de los ingleses y siguen a Dunstable, ¿no? Este señor Martin Lefranc está hablando de dos compositores muy famosos de esta época, de alrededor de 1440, Gilles Vinchois y este que vamos a ver a continuación, Guillaume Dufay, ¿no? Un músico importantísimo para la historia de la música en este periodo, digamos siglo XV. Y bueno, es un músico flamenco, o sea, que habitaba en lo que hoy conocemos como Países Bajos y o Bélgica, que en aquella época no eran estos países, ¿no? Y de él vamos a ver algo, ya vamos a adentrarnos a algunos de los géneros dentro de la música que acompañó al Renacimiento, la música renacentista, ¿no? En algunos libros a esta música se le conoce como la música del primer renacimiento musical. Entonces podemos ver aquí en la pantalla, tenemos de la misa del hombre armado, el Kyrie eleison. Supongo que algunos de los que nos escuchan y nos ven alguna vez en su vida habrán ido a una misa y habrán visto que normalmente en las iglesias hoy en día un coro, que normalmente son guitarristas y cantantes, muy pronto dentro de la misa cantan Señor ten piedad, Cristo ten piedad, ¿no? Este es el texto del Kyrie de la misa que se canta desde muchísimo tiempo antes de Guillaume Dufay. Y bueno, como curiosidad, es el único texto de la misa que todavía se canta en griego. Kyrie eleison, Christe eleison, son palabras en griego. Y bueno, podemos ver aquí una técnica que se volvió muy famosa durante el Renacimiento y se le conoce como misa cantus firmus. No es nada complicado, simple y sencillamente es, como podemos ver aquí a la izquierda, hay una canción que se llama Lo Mahme, el hombre armado, y a la derecha una misa que está basada en esta canción. Es como si hoy en día, la comparación es un poco chistosa, pero si hiciéramos una misa sobre la cucaracha, ¿no? Entonces aquí a la izquierda tenemos Lo mahme, doit vendute. Eso aquí a la izquierda lo tenemos, y a la derecha vemos que la voz del tenor va cantando exactamente las mismas notas de la canción. Sol, sol, do, si, la, sol. Re, sol. Re, da. Y de ahí ya se arranca otra cosa. Obviamente el tenor que está cantando la misa no va a cantar Lo Mahme, sino canta Kyrie a una velocidad muchísimo más lenta. Entonces esta canción queda escondida entre las demás voces y la velocidad. Pero como que todo está basado en esa idea central, digamos. Sí, está basada en esta idea de El hombre armado, que era una canción súper famosa. Debemos de recordar que para 1460, que es más o menos la época en la que se compuso esta misa, pues los franceses y los ingleses y todo el mundo en Europa que sintió un poco los impactos de la guerra de los 116 años, pues tenía muy en la mente los temas de canciones de guerras, ¿no? Entonces, como pueden ver en su pantalla, un pedacito de la letra es que al hombre armado se le debe de tener miedo, ¿no? La gente grita cuando lo ve, ¿no? Porque pues ahí viene. Entonces, no se sabe bien qué propició que empezaran a componerse misas sobre este tema. Yo creo que es porque se conocía mucho, por un lado, y hay por ahí gente que relaciona esto de componer historias, misas sobre temas de batalla, también con pues la idea de que hay arcángeles que batallan, ¿no? Como el arcángel San Miguel, creo que es el que anda ahí batallando con una espada de fuego y estas cosas, no se sabe muy bien, pero hubo más de 40 misas alrededor de esta época que estaban de una u otra manera basadas en el hombre armado. Entonces, bueno, sí, entonces realmente esta guerra afectó pues todo, incluyendo la música, ¿no? En este periodo. Obviamente. Pensemos, por ejemplo, en la Revolución Mexicana,
la de canciones que se pueden cantar, la delita, la tequilera, todas estas cosas que se pueden cantar, pues que es música que se compuso alrededor de la Revolución Mexicana y que la gente cantaba mientras la revolución estaba sucediendo. De la misma manera, la gente cantaba Lo Mahme en la Europa del siglo XV, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a escuchar primero esta cancioncita, Lo Mahme, y luego vamos a escuchar un pedacito hasta la primera cadencia de el Kyrie eleison de la Misa del Hombre Armado de Guillaume Dufay de 1460. Bueno, ahora vamos a hablar de otro de los compositores muy importantes del Renacimiento, Josquin des Prez, que vivió más o menos de 1450, o sea, él tenía más o menos 10 años cuando Guillaume Dufay compuso su Misa del Hombre Armado y murió en 1521, ¿no? Año en el que cae Tenochtitlan, conquistada por Hernán Cortés. Y bueno, para hablar de Josquin des Prez, pues podemos hablar de su música. Ahí está un grillo cantarín. Y vamos a hablar de otro género musical que no tiene nada que ver con la iglesia, que es la frótola. Es música que se escribía fuera de la iglesia. Es un género que estuvo muy de moda en Europa en los siglos XV y XVI. Una frótola es básicamente una canción estrófica, ¿no? Que tiene estrofa y coro y tiene otros elementos, pero vamos a decir que es una canción estrófica, ¿no? O sea, es como una canción estrófica, es como o sea, como las canciones que tienen verso y coro y hay varios versos y el coro siempre es igual. Eso es lo que es ese tipo de canción. Sí, más o menos, siendo así muy generales, sí, ¿no? Para no complicarnos la existencia, ¿no? Las letras de las frótolas son muy sencillas. Básicamente la letra de esta frótola es que el grillo canta y canta y canta, ¿no? Que no importaría casi que lo emborracháramos porque él seguiría cantando, que es muy persistente, y que el grillo canta sobre todo cuando hace calor, ¿no? Entonces en las épocas calientes del año, en los meses calientes del año, el grillo está duro que dale. En las noches que te quieres dormir, canta y cante, ¿no? Entonces es básicamente lo que dice la letra de esta frótola, esta canción estrófica con letra sin grandes complicaciones de los siglos XVI y XV, perdón. Es una frótola, así se le conoce. Es como decir hoy día un corrido. Bueno, pues en esa época había frótolas y eran así, ¿no? Entonces vamos a escuchar esta frótola de El grillo que no deja de cantar de Josquin des Prez. El grillo es buen cantor que tiene el hondo verso. Dale, dale, bebe, bebe, grillo, grillo, canta, canta. Dale, dale, bebe, bebe, grillo, grillo, canta. El grillo es buen cantor que tiene el hondo verso. Dale, dale, bebe, bebe, grillo, grillo, canta, canta. Dale, dale, bebe, bebe, grillo, grillo, canta. El grillo, buen cantor,
ma non fa goli altri cieli, come lì han cantato un poco, quando è fatto in altro loco, sempre il grido sta pulsando, quando la maggiore caldo, allora canta solo per amore, per amore, quando la maggiore caldo, allora canta solo per amore, per amore. E il grillo è il buon cantore che tiene lungo verso. Dale, dale, beve, beve, grillo canta, canta, dale, dale, beve, beve, grillo canta. E il grillo è il buon cantore, e il grillo è il buon cantore. Bueno, pues seguimos hablando de Josquin des Prez. Ahora vamos a hablar de otro género muy importante que viene evolucionando. Bueno, evolución es una palabra tal vez no incorrecta, pero que se viene como preparando desde hace tiempo. Ya deben haber escuchado de la música de los trovadores, allá por el siglo XII más o menos. Y en esa época los troveros y trovadores tenían un género que se llamaba el canso, ¿no? Que estaba en un, digámoslo de manera muy general, en un francés antiguo, ¿no? Para esta época ya existe la chanson, ¿no? La chanson es también estrófica. Chanson, si alguien ha escuchado a Edith Piaf, por ejemplo, chanson es una canción en francés y todavía Edith Piaf cantaba chansons cuando vivía el siglo pasado. Y bueno, la chanson también es estrófica, tiene algunas veces, no siempre, pero vamos a decir que sí. Tiene obviamente letra en francés, aunque hay algunas con letra en alemán. Y esta canción chanson, que vamos a escuchar de Josquin des Prez, Mille Regrets, es una de las chansons más famosas del Renacimiento. Es una letra súper triste, súper fatalista un poco, ¿no? De una persona que dice que siente muchísima pena, ¿no? Ahí lo verán en su pantalla, porque sabe que va a dejar de ver a alguien a quien quiere mucho, ya no verá su rostro amoroso. Fíjense, intenten seguir cuando dice rostro amoroso, lo importante que es la música en este momento, ¿no? Y siente tanto dolor, ¿no? Le está pasando tan mal, que por mucho que digan que uno no se muere de amor, pues uno en el momento siente que sí se va a morir de amor, ¿no? Y pues bueno, él sentía que se iba a morir de amor y aquí lo pone, ¿no? Suena muy interesante esta pieza. Es muy intenso. Perdón, ¿sí? No, nada más que vamos a escucharla. Sí, vamos, escuchémosla. Thank you.
Pues qué pieza más emocional y tan bonita. Yo justo la canté justo en una clase de justo de la escuela en donde dan muchos de los maestros que han aparecido en este programa, porque yo estudié ahí y sí tiene razón, es una canción muy emocional. Sí, sí. Eh, eh, sí, la humanidad iba hacia estos momentos súper dramáticos, ¿no? Cada vez más, porque se daban permiso de empezar a ser dramáticos en la música sobre algo que no tenía que ver precisamente con Dios ni con ningún concepto religioso, ¿no? Ujú. En esta manera, sí, como el ideal del renacimiento, pues empieza a impactar en la música, ¿no? Obviamente en el Renacimiento de una manera muy especial a través de la polifonía. Polifonía quiere decir que la música está escrita y se canta o se interpreta a más de una voz, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, había 4 voces, todas cantando a la vez, pero de todas maneras el drama se entiende, aunque no entendamos la letra, si escuchamos la música podemos saber que hay algo ahí triste, nada alegre que está sucediendo, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar de la que es la canción del Renacimiento. ¿Y por qué digo que es el hit del siglo XVI? Pues porque la gente escribió música acerca de esta canción durante muchísimo tiempo. Yo creería que casi unos 100 años. Y la gente seguía escribiendo algo acerca de Ancol que cor partire, que es un madrigal. Un madrigal es otro de los géneros de la música del Renacimiento. Un madrigal en el Renacimiento es básicamente a un poema se le ponía música, ¿no? Un poema Entonces, existente. a veces sí, a veces se escribían letras para los madrigales, ¿no? Pero por ejemplo este del que vamos a hablar sí está escrito sobre los versos del marqués de Pescara, que se llamaba Alfonso Dávalos, y bueno, es una letra muy bonita, ¿no? Básicamente alguien le dice a la persona a la que ama que cuando se va siente que se muere, ¿no? O sea, siente horrible irse. Eh, pero que sin embargo, perdón, ya es un pleonasmo, sin embargo, esta persona se iría porque siente tan bonito volver a ver a su amada que podría sufrir 1000 veces ese dolor si sabe que se van a volver a ver porque va a sentir esa alegría de volverse a ver 1001 veces, ¿no? Cuando estamos escuchando el madrigal, fíjense cuando cantan los cantantes mille volte, y fíjense cómo pareciera que lo están diciendo muchísimas veces, obviamente no lo dicen 1000, pero lo dicen suficientes veces como para que nos quede claro que se iría muchas veces si pudiera regresar esas veces más una, ¿no? Esta es una cosa que se usaba mucho en el madrigal y en otros géneros cantado. Hay gente que le dice madrigalismos, hay gente que les dice manierismos, y básicamente es como la música pinta las palabras. Mille, 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 mille. Pues no sabes ni las cuentas, pero sabes que son muchas, entonces que pudieran ser 1000, ¿no? Y sí, este poema de Marqués de Pescara está puesto en música por Cipriano de Rore alrededor del año de 1547 y fue un hit. Se escuchaba en todos lados, a la gente le gustaba mucho y luego vamos a ver cómo sabemos que fue tanto un hit, ¿no? Pero por lo pronto escuchemos este madrigal y bueno, pues vamos a ello.
Interesante canción. Si tienes razón con todo lo de donde lo repiten, sí está muy interesante como si uno pierde la cuenta, como dices. Sí, ¿no? Se repite muchísimas veces, muchísimas veces. Y bueno, vamos a hablar del último de los géneros vocales que les voy a presentar hoy. Considero importante porque está generalmente en español, aunque a veces el español de esta época o el castellano haya sido tan un poquito, no mucho, pero sí es diferente a lo que hablamos hoy en día y a veces uno los escucha y ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Pero bueno, el villancico. Y no tiene nada que ver con la Navidad, ¿no? El villancico hoy en día tenemos la idea de que es una canción que está escrita únicamente alrededor de la Navidad, pero en el siglo XV y en el siglo XVI esto no era de esta manera, ¿no? Los villancicos eran básicamente canciones que cantaba los villanos, y los villanos pues tampoco era gente mala, era gente que vivía en las villas, ¿no? O sea, en un pueblo, por decirlo de una manera simple. Entonces, en esta época los villancicos podían ser de cualquier cosa. Hay unos villancicos con letras muy subidas de tono, ¿no? Y bueno, también hay villancicos que hablan de la Navidad, pero este que vamos a escuchar de Juan de la Encina, que reúne mucha música en un cancionero que se conoce como el Cancionero de Palacio, alrededor de 1496, pues este villancico habla de una persona que dice, ay, triste que vengo, vencido de amor, ¿no? Pues es un chavo que intentó ligar con una chica y pues la chica no le hizo caso, entonces él viene todo derrotado, ¿no? Y él dice, más me valiera no haber ido al mercado, bla, 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 pues ya ni modo, la chica ya lo bateó y este villancico es resultado de eso, ¿no? En el video que vamos a ver del villancico aparezco yo tocando con un grupo con el que tengo el gusto de tocar, que se llama Luz Eterna. Y bueno, pueden ver hasta la izquierda de su pantalla, van a ver una flauta de pico, que es un instrumento que durante el Renacimiento tuvo muchísimo auge, ¿no? Al centro de la pantalla me verán a mí tocando la viola da gamba, que es una viola que se toca colocada entre las piernas. Gamba en italiano es pierna, entonces es una viola que se toca sostenida entre las piernas. Luego verán una arpa barroca y luego verán por ahí me parece que es una guitarra barroca. Ahorita veo el video y corrijo si no es cierto. Y bueno, pues escucharán a la cantante cantando este villancico que también es estrófico, ¿no? Hay una parte del texto y luego hay unas coplas y luego otra vez el texto y coplas, ¿no? Es como esto que decíamos hace rato, el coro y con lo que no es coro, ¿no? Para entenderlo. Entonces vamos a escuchar este villancico de Juan de la Encina.
Interesante villancico. Y una pregunta, esto de las canciones estróficas entonces surgió en el Renacimiento. Mm, ya había indicios de que así iba a ser, ¿no? A finales de la Edad Media, sobre todo durante un periodo conocido como Ars Nova, del que creo que ya hablaron, y luego acentuado en un periodo que se conoce como Ars Subtilior, empezó a haber unas cosas que se llamaban formas fijas, ¿no? Entonces ya empezaba a ver este intento de tener pedazos con melodía, o sea, con música específica y que se diferenciaban entre ellos y a los que se les iba a veces acomodando texto nuevo y pedazos que, más bien, y se alternaban con pedazos que podían tener un texto fijo o un texto nuevo, pero siempre la misma música, ¿no? Entonces, no es algo propio del Renacimiento, ya se venía gestando desde pues, un rato antes, ¿no? Desde el Ars Nova. Estoy intentando recordar un género que lo haga antes, pero por ahora te diría que no es algo propio del Renacimiento, es algo de bastante antes, ¿no? En el Renacimiento obviamente hay formas, ¿no? Nosotros hoy en día seguimos, como te digo, cantando canciones estróficas y pues tenemos las formas propias de nuestro tiempo, ¿no? Sí, qué interesante. Bueno, pues vamos a seguir y pueden ver en su pantalla eh, una hoja. Aquí dice muy interesantemente el folio 16 verso, o sea, el folio 16 de frente, ¿no? La página 16 por el frente, digámoslo de una manera bastante coloquial, de un libro que se llamaba El Harmonice Musices Odecaton, ¿no? Que básicamente quiere decir algo así como las 100 canciones. Está publicado en Venecia en 1501. ¿Qué es importante de ver esta impresión? Pues básicamente son dos voces, la de arriba es el superius o soprano y la de abajo se ve muy grande, es el tenor. Si quedara alguna duda, el superius siempre está escrito en clave de do en primera y el tenor siempre está escrito, el tenor, perdón, en voz de do en cuarta. Algo que ya no se usa ahora, ¿no? Solo se usan, bueno, mayormente se usan claves de sol y claves de fa, ¿no? Sí, mayormente para estas dos voces lo normal sería clave de sol para la soprano y clave de sol octava baja para el tenor, ¿no? Pero bueno, lo importante de esto es que, espero ya se hayan dado cuenta, esta música ya está impresa, ya no está escrita a mano. Este libro, el de las 100 canciones, como ya dije, fue publicado en Venecia en 1501 por Ottaviano Petrucci. Para los que sepan algo de música, o para ti, ¿no? Si hoy en día quieres buscar una partitura, te dicen, sí, búscala en IMSLP, ¿no? IMSLP, el nombre elegante es la Biblioteca Petrucci, porque fue Petrucci uno de los pioneros en imprimir música. Y en esta biblioteca en línea, el IMSLP o Petrucci, pues está toda la música impresa con libre acceso del mundo que uno se puede imaginar, ¿no? Aquí tenemos estas dos voces de esta compilación que se hizo en 1501. Petrucci recurrió al Consejo de la Ciudad de Venecia para pedirles el monopolio, dicho de una manera elegante, ¿no? De imprimir música polifónica hasta alrededor de 1520, si no me falla la memoria. Y bueno, se lo concedieron, porque para cuando publicó esto, en principios del siglo XVI, se calcula que en Venecia ya se habían impreso alrededor de 2 millones de libros musicales. Y para un impresor de música, la inversión para tenerlas, o sea, todo lo que tenía que tener, aparatos, tintas, todo, era lo suficientemente cara como para que él dijera, ay, yo necesito de alguna manera asegurarme mercado, ¿no? Entonces Petrucci en Venecia tuvo el monopolio de la impresión de la música, sus salvedades, ¿no? Hasta alrededor del año 1520. Luego en París, por ejemplo, hubo otro impresor, Attaignant, que también tuvo el monopolio de la música durante unos 12 años. La impresión, porque la gente podía escribir lo que quisiera, ¿no? Y si conseguías que te publicaran en otra ciudad, pues estaba bien, ¿no? Y bueno, esta música sobrevivió en colecciones de mercaderes, de muchísima gente, sobre todo de la burguesía y de la nobleza. Y sí, pues aquí está, para que vean qué bonitas impresiones, ¿no?
La verdad la música se ve preciosa, bueno, es mi particular punto de vista, ¿no? Sí, Y se sí. veía muy linda. Vamos a seguir. Aquí tenemos, para ir introduciendo esta cosa de la que vamos a hablar ahora, tenemos una de las hojas de un libro que se llama El Maestro, publicado en 1536, de Luis de Milán, que vivió en el siglo XVI, ¿no? A la derecha pueden ver este método de escritura para instrumentos de cuerda pulsada, como la vihuela. Esto es una vihuela que vemos aquí, tocada por Orfeo. Orfeo era ese semidios griego, ¿no? Que se suponía que era hijo de Apolo, el dios de la música, el dios Sol. Si saben la historia de Orfeo, tuvo que ir al infierno a intentar rescatar a su amada Eurídice. Regresó y no aguantó la tentación, la vio, se evaporó, toda una historia. Pero lo que tenía Orfeo es que era el semidios de la música, era muy talentoso para tocar instrumentos de cuerda pulsada, como la guitarra, ¿no? Y esto que vemos aquí alrededor es básicamente tablatura del siglo XV, perdón, del siglo XVI, se me patinó el siglo, del siglo Que es un XVI. ¿Qué tipo es esto de la de... tablatura? Es básicamente... Sí, justo. Dinos, dinos, ¿sí? No, 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 justo lo que vas a explicar. Ah, sí, pues la tablatura es como el guitarra fácil de estos siglos, ¿no? Esta es una tablatura italiana, entonces llevan números. Ajá. Hay una tablatura francesa que lleva letras, pero no nos vamos a meter en líos. Y básicamente si tú ves, por ejemplo, el primer acorde que pueden leer después del compás, que es esta C partida, quiere decir que en esta cuerda, la de hasta abajo, vamos a pisar el tercer traste, luego en la otra cuerda el primer traste y en la otra cuerda será nada más rasgarla abierta, sin pisar, ¿no? El ritmo se lee arriba. Y pues eso, era el guitarra fácil de esta época porque pues nada más necesitabas saber cómo afinar la guitarra y no necesitabas saber notas y podías tocar estas canciones, ¿no? Se supone, porque luego no es tan fácil, pero resumiéndolo es así, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? Porque durante el Renacimiento se da ya una explosión bastante notable y pues, definitiva, no porque antes no hubiera música instrumental, había muchísima música instrumental, eh, contenida en muchos códices, algunos, bueno, no tantos, pero sí hay códices que tienen música instrumental. Y bueno, se sabe que durante la Edad Media mucha de la música instrumental pues era de cierta manera improvisada, o había géneros como por ejemplo la estampida y todo esto que estoy segura que ya vieron antes, ¿no? Pero bueno, en esta época del Renacimiento y para adelante, la música instrumental comienza a ser cada vez más independiente de la música vocal y se empiezan a componer libros, a escribir libros, a imprimir libros por todos lados, ¿no? Que son un poco como, pues sí, el guitarra fácil, muy complicado, ¿no? De la época. Mucho de lo que hacemos nosotros hoy en día como músicos lo aprendemos de leer estos, se les dice tratados, pero pues son libros en los que un intérprete muy conocido o muy docto, muy bueno en su instrumento, escribía un libro y decía, bueno, esta es mi música y de paso, si no sabes tocar, pues se toca así, ¿no? Entonces te explican cómo leer una tablatura, cómo afinar el instrumento, bla, 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 bla. Y luego al final te ponen un montón de piezas para que tú practiques en tu casa, ¿no? Esto explota, o sea, se vuelve súper famoso a partir del Renacimiento. Entonces la gente ya no necesitaba tener, bueno, no sé qué tanto sea, pero ya no necesitabas tener un maestro de música, que era muy caro, porque básicamente vivía contigo y te daba clases de música todos los días. Ya podías comprarte un libro y pues ir aprendiendo de ahí, ¿no? Ahora ya la gente aprende música con sus tabletas y te pones ahí a leer. En esta época lo que había eran estos libros, ¿no? Y bueno, este me gustó para enseñárselos. Tenemos ahora aquí una cosa que también se puso muy de moda en la práctica instrumental del Renacimiento y es básicamente, si vemos aquí en notación moderna, vemos un intervalo que no tiene una nota fija, porque puede ser un si o puede ser un do o puede ser un re según la clave que tú pongas, un intervalo que sube lo que nosotros llamamos una segunda. Básicamente lo que se ve es que luego a la derecha tenemos y hacia abajo tenemos 7 opciones distintas para llegar del tará, ajá, tarararara, ajá,
para llegar de la nota de la izquierda a la nota de la derecha. Y esto se puso súper de moda en el Renacimiento. Abajo está impreso en la versión antigua, en la versión publicada en 1553, ¿no? Y lo que sucedió era que se buscaba la manera de llegar de una nota a otra, y a esto se le dice de manera bastante general dividir. Esto quiere decir que un valor grande, una nota que dura 4 tiempos, deja de durar 4 tiempos y puede durar, según la subdivisión, puede partirse hasta en, a ver, déjame contar, 1, 2, 3, 4, 7, 8 valores más pequeños, ¿no? Como en el ejemplo número 7. Esto se puso muy de moda, fue una práctica instrumental muy practicada por toda Europa. Y bueno, este libro tratado de Diego Ortiz, publicado en 1553, tiene muchísimos ejemplos para cubrir todos los intervalos, para hacer cadencias, y luego te dice, mira, si tienes un madrigal, puedes ornamentar así sobre la primera voz, y así sobre la segunda, y etcétera. Entonces, era como un tutor si no tenías chance de que alguien te enseñara a hacer divisiones, ¿no? Esta práctica también se puso súper de moda. Entonces, el hecho de tocar divisiones, de improvisar divisiones y también de escribir divisiones. Y aquí tenemos, por ejemplo, las divisiones escritas sobre Ancorche col partire por Rognoni, a finales del siglo ya XVI, en 1592. ¿Por qué puse este ejemplo que vamos a escuchar un poquito más adelante? Pues porque se empezó dividiendo sobre solo la soprano de un madrigal, por ejemplo, como Ancorche col partire, y con la época los instrumentos, como la viola da gamba, que tiene muchas cuerdas y que tiene un registro muy amplio, esto es decir, voy a tocar notas muy graves o muy agudas, pues bueno, con el tiempo se fue practicando hacer divisiones a la bastarda, que no eran hijas de ninguna voz, se podían ir dividiendo sobre todas las voces, y aquí vemos, por ejemplo, en este compás, como sobre 2 negras de la soprano, la gamba toca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 notas, ¿no? Entonces, una nota está dividida en muchas otras, ¿no? Vamos a escuchar ahora estas divisiones escritas sobre el madrigal más famoso del siglo XVI, Ancorche col partire, por Riccardo Rognoni, escritas en 1592. Vamos a escucharlas.
Qué interesante eso de que dices de las divisiones y se escucha así como eso de que haya varias notas. Está muy interesante. Sí, sí, es un poco, imaginemos lo que hacen hoy en día los músicos de jazz, ¿no? Ellos tienen ¿cómo decirlo? De manera, pues un patrón por todos conocido y ellos van improvisando, van agregando notas. Ellos van dividiendo también, ¿no? De acuerdo a ciertos cánones y prácticas establecidas para el jazz, ¿no? En esta época los músicos eran mucho más parecidos a un músico de jazz de hoy en día que a los músicos de las orquestas de hoy que leen todo lo que está escrito, ¿no? La gente aprendía las fórmulas o maneras de llegar, o básicamente con el tiempo iba descubriendo su propia manera de glosar o dividir, y se sabe que había gente que era buenísima improvisando, dividiendo, así, ¿no? En vivo, casi casi. Pero bueno, vamos a hablar ahora de este acontecimiento del que ya medio hablamos un poquito antes, ¿no? Vamos a ver un pedacito de la tradición de la música luterana del Renacimiento con Martín Lutero. Recordemos que a partir de 1517 se va germinando esta separación de la iglesia luterana y luego de otras muchas iglesias reformistas por toda Europa, de la iglesia que hoy conocemos como iglesia católica, ¿no? Y bueno, se cree que Martín Lutero, a la hora de empezar con su nuevo movimiento religioso, cuando ya tuvieron que llevar a cabo sus propios servicios religiosos, pues tuvo también que inventar en cierta manera música para los servicios, ¿no? Y escribió este coral, un coral luterano, que no tiene nada que ver con cantar en coro, sino que es una como melodía con su texto, y es súper famosa. El mismísimo Bach iba a escribir su propia elaboración sobre este coral luterano, que se llama Ein feste Burg ist unser Gott, como nuestro Dios es un castillo muy poderoso, ¿no? Y pues bueno, vamos a escucharlo. Ahí está el texto en su pantalla para que vean más o menos los principios de la música luterana en el Renacimiento. Y bueno, ya para terminar con este viaje fugaz por la música del Renacimiento, vamos a hablar del que fue un músico muy importante, que muchos escuchan todavía como referente para el Renacimiento, Giovanni Pierluigi de Palestrina. Fue un músico, bueno, un poquito de historia, pues para la Iglesia Católica fue un patadón, ¿no? Que hubiera gente que viviera fuera de la fe que ellos propiciaban, y más visto de otra manera un poco más pragmática como un negocio tal vez, pero la música llegó un momento en el que fue importante para la iglesia, y entonces la iglesia quiso un poco como establecer reglas claras de cómo se tenía que escribir música para
para la iglesia. Y todo esto se llega más o menos en un concilio, el famosísimo concilio de Trento, y que no es otra cosa más que la jerarquía católica se reunió durante años en un pueblo, Trento, y en cuanto a música dijeron que la música tenía que ser lo más transparente posible, que la transmisión de las palabras tenía que ser lo más clara posible para que la gente entendiera lo que se estaba cantando en las misas, ¿no? Y vino este señor Palestrina y pudo ilustrar de manera muy clara este estilo que la música en la iglesia debía representar, ¿no? Si escuchan, bueno, vamos a escuchar el Kyrie eleison de su misa para el Papa Marcello. No se sabe exactamente de dónde salió esta misa ni por qué la escribió, pero sí sabemos que era una misa tan importante para el Vaticano que se cantó en la misa de coronación de todos los papas hasta 1963, ¿no? Unos años antes, 2 años antes de que la misa dejara de decirse en latín en todo el mundo. Porque créanlo, ¿no? Hasta 1965, si tú ibas a misa, aún aquí en México, te tocaba escuchar la misa en latín, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está este último pedacito de música polifónica del siglo XVI, con el gran exponente de la música del siglo XVI, ahí por ahí. Tuve yo alguna vez un maestro que decía, si quieren acordarse de qué sonaba el siglo XIV, pues acuérdense de cómo sonaba Machaut. Si quieren acordarse de cómo sonaba el siglo XV, acuérdense cómo sonaba Dufay. Y si quieren sonar como se supone que debiera sonar el siglo XVI, hay que acordarse de cómo suena Palestrina, ¿no? Y bueno, pues con este Kyrie de la misa del Papa Marcello, terminamos este viaje fugaz por la música del Renacimiento. Escuchémosla.
pues qué interesante música y qué interesante programa, Paulina. No solo aprendimos sobre la historia de la música, sino de todo lo que estaba pasando alrededor históricamente que pues afectó, obviamente, ¿no? Pues culturalmente a la música. Y pues muchas gracias por estar en nuestro programa. No, pues gracias a ti por invitarme, muchas gracias y gracias por acompañarnos. Gracias. Y la siguiente semana pasaremos al barroco con Melody Michel. Ok, Hasta entonces, hasta luego. bye.